Decía un misionero norteamericano allá en México, en un estado que se llama Tamaulipas y en una ciudad que se llama Ciudad Mante. Es una ciudad mediana, a lo mejor 150,000 habitantes en la actualidad. Y ahí estaba la escuela bíblica donde estudiamos algunos años. Fuimos mi esposa y yo contemporáneos y aproveché esa contemporaneidad para que nuestros lazos de amistad se convirtieran en algo más profundo. Y siempre doy gracias a Dios por aquellos momentos, por aquellas miradas, por aquellas palabras que son las primeras para, como dicen algunos mexicanos jóvenes, para quedar bien. Y ahí nos conocimos en la escuela bíblica. Y estando allá, estando en la escuela bíblica, uno aprende muchas cosas, más aparte de la palabra de Dios. No aprende tretas, no aprende cosas así, sino que de esa sabiduría práctica. Y una de las cosas es dejarnos ayudar por la gente en áreas donde no podemos hacerlo mejor, en el sentido de que ya nuestro organismo no funcione del todo bien como quisiéramos, cuando ya no nos podemos sentar derechitos, sino que hay que estar enderezándonos a cada momento. Una de las particularidades del Parkinson es, mi amigo, es eso en la vida física. Pero la parte de Dios es contentamiento. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y siempre vamos a necesitar ayuda, poquita ayuda en cantidad, pero importantísima. Y una de las cosas que se me dificulta al estar predicando es buscar las citas tipo esgrima, como decíamos, cuando competíamos de velocidad. Gracias a Dios porque los que competíamos en esgrima logramos ganar, me refiero a los de ustedes que lo hicieron en la sociedad juvenil de la iglesia, ganábamos ciertos premios, ¿verdad?, por encontrar rápido. Y algunos exageraban, parecía que ya habían hecho trato con el que daba las citas. No sé si parecía nada más o había trampas ahí. Pero nos gustaba eso de los esgrimas. Algunos decían 4-4, 4-4, y se paraba a leerle a persona ya. Prácticamente adivinaba que era Génesis. Y ya lo tenía por ahí listo. Era admirable cómo lo hacían algunos. Y esa ayuda por mí mismo ya no la tengo porque tardaría a buscar las citas. Pero le he pedido en esta ocasión a Isaac Treviño que me eche la mano. Y como nunca he visto gente tan veloz para pasar, le vamos a invitar a que venga mi hermano, que me ayude como me ayudó anoche a buscar algunas citas para solamente yo leerlas, y esa será una ayuda silenciosa de mi hermano regiomontano en México. ¿Estamos listos, mi hermano? Muchas gracias una vez más. No sé si el pastor ya se fue a su siesta.
matinal, no, fue al doctor. Sí, el pastor de esta iglesia, el ángel de la iglesia. Ya no hay de estas hojitas que anoche todavía había, ¿verdad? Ya no hay. Bueno, por si algún pastor, un obrero del Señor no tiene estas hojitas que hemos utilizado, favor de traer unas cuantas, por favor, si es que hay. Si no hay, no hay problema, no, nada más quiero saber si hay, y que levanten su mano los pastores que hayan recién llegado. Estoy obviamente refiriéndome a mi querido hermano Stanis, así lo llamamos de cariño nosotros en México, cuando nos referimos a Estanislao Vilas Boas, brasileiro, que nos hicimos amigos en Uruguay cuando estábamos predicando el fundamentalismo allá, y una noche él predicó acerca de la juventud en Proverbios, y me quedó grabado para siempre, y lo he contado en muchos lugares. Cuando leyó aquella parte donde dice, lo voy a decir más o menos como él lo dijo en portugués, tratando de imitar el portugués, como cuando quieres ejemplificar algo pero no puedes hacerlo porque no manejas esa lengua. Tenía una versión muy bonita de la Biblia y él leyó esta porción. Sábalo que están llevados al matadero. Y lo dijo con una convicción y con un matiz distinto de otras versiones, que cuando escuché la palabra el matadero, me imaginé a la juventud humana de la actualidad haciendo fila y poniendo la cabeza en el lugar donde las cortaban en aquellos tiempos, cuando había ese matadero. Y la porción dice, salva a la juventud antes que el pecado lo lleve a la muerte. Y esa tarde le felicité por ese mensaje bíblico, basado totalmente en las Escrituras. Y ahí nos hicimos amigos. ¿Ya se fue? ¿Vino a visitarnos y ya se fue? No, ¿dónde está Stanis? ¿Dónde estás? Gracias. No te voy a pedir que digas el texto otra vez porque no estás en ese momento de ambiente predicando cuando lo gritaste y hizo que retumbara muchos corazones. Fue una noche de victoria ahí en Montevideo hace años. Ya llovió un poquito. Entonces agradezco esta intervención de Isaac Treviño. ¿Estamos listos, hermano? Para que... Bueno. Entonces, esta es una pequeña guía, sencilla guía nada más que estoy usando y que algunos de ustedes tienen allí. Y estoy como un pequeño repaso en la página 3, donde es un repaso rápido, donde dice número 2, el título general es Señales de una iglesia creciente. Y el punto número 2 es una predicación bíblica efectiva, clara y poderosa. Una predicación bíblica efectiva, clara y poderosa. Un elemento que contribuye al crecimiento numérico, ¿por qué no? Y espiritual, sobre todo, de una congregación. No importa el tamaño que tenga en la actualidad, si como uno de sus puntos tiene y acostumbra una predicación bíblica efectiva, clara y poderosa, que todos sus puntos
están sostenidos y probados por la palabra de Dios, entonces tarde o temprano, más temprano que tarde, esa congregación tiene que crecer, porque la palabra del Señor es poderosa para penetrar. Es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los corazones y los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué precioso texto. Es el mismo texto, es una espada de dos filos. Y ahí comentaba que para obtener eso es necesario una lectura fiel y constante de parte del siervo de Dios de las Sagradas Escrituras, un buen tiempo para estudiarla y meditarla e ir haciendo anotaciones en el momento para después darle seguimiento. Dimos un ejemplo anoche del Salmo 40, pero hay otras porciones. Por ejemplo, no lo tienen que buscar si no tienen ese momento, no es un requisito buscarlo, es rápido. En Hechos 17, Pablo está en Atenas, y cuando está en Atenas dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría, porque él observó en los altares unos nichos propiamente donde estaban edificados a su Dios X, Dios con D minúscula, Dios con D mayúscula. Solo hay uno, existente, real, todopoderoso, santo, 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 Señor omnipotente. Toda la tierra está llena de la gloria de nuestro Dios. Entonces esto es lo que creemos. Pero los atenienses eran famosos por tener altares, por tener dioses de aquellos tiempos. Y cuando Pablo vio eso, su corazón se enardeció, ardió en ira santa, como Moisés, cuando una de sus reacciones fue romper las tablas por la ira que sintió de que allá abajo estaban quebrantando ya los mandamientos primeros, esos mandamientos que tantos nos han servido para quitar la venda de muchos ojos. Ese mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas. Qué exhaustivo es Dios. O en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Qué estricta era la palabra del Señor. Qué temeraria fue esa manifestación en el monte Sinaí. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de Atenas, en lo anterior que les dije de Atenas, que era una ciudad entregada a la idolatría, al grado de que uno de los altares decía: al Dios no conocido. No cuesta mucho trabajo interpretar esa norma, esa regla ahí, porque la interpretación podría ser, entre otras, la interpretación podría ser una manera de explicar ese texto: al Dios no conocido. Yo pienso que uno de esos atenienses dijo: por si se nos escapó un Dios al cual no nos dio tiempo de prepararle su nicho, ahí va al Dios no conocido. Pero no contaban con la sabiduría de Pablo. Cuando Pablo les habló en el Areópago, les dijo: en todo veo que sois muy religiosos,
porque entrando, pasando por vuestros santuarios, vi esta inscripción: al Dios no conocido. A ese que vosotros no conocéis, es a quien yo os anuncio. Y ahí entró la palabra de Dios en Atenas, atravesando los prejuicios intelectuales y tantos otros obstáculos con que uno se encuentra cuando va a establecer una obra. Y ahí hubo los primeros frutos. El propio Areópagita, el encargado de aquel lugar, fue de los que se convirtieron, y otros cuantos que en esa vez se convirtieron al Señor. Entonces, cuando estamos hablando acerca de eso, hablamos de cómo aprovechar una porción, y es en ese capítulo mismo, no lo tienen que buscar, es en ese capítulo donde está este texto que dice: aquí solo tengo el capítulo, pero no te preocupes, estoy apelando a mi memoria. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por aquel varón, esa parte que es muy importante me faltó. Cuando está hablando acerca de lo que vio, les dice, ¿cómo empezó el texto? Pero Dios, gracias, pero Dios habiendo pasado, contemplen esta palabra, pasado, vamos a dejarlo aquí, pasado, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, presente, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego viene, por cuanto ha establecido un día futuro, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y luego dice, por aquel varón a quien designó Dios con haberle levantado de los muertos. Cuando estás leyendo tu Biblia y encuentras un texto así, tienes que ser varón de Dios, tienes que ser muy observador y decir, ¿qué tengo aquí delante de mí? Eso me pasó con este texto. Yo estoy seguro que muchos más hicieron sermones sobre ese texto, pero hasta ese momento en que estaba leyendo, nunca me había impresionado tanto ese texto como en esa ocasión, que resaltó delante de mi vista y dije, aquí hay un sermón. Y lo elaboré con la gracia y la ayuda de Dios, me tomó horas. Yo tenía 1 año, 2 años de haber juntamente con mi esposa empezado una iglesia en la ciudad de Puebla, 550,000 habitantes en ese tiempo, 6 millones hoy. Puebla. Y ahí levantamos una iglesia que todavía está funcionando. Y de ahí levantamos otra iglesia hija, ahí cercanamente, en una ciudad de unos 80,000 habitantes hoy día, San Martín, llamado así, a 30 minutos de la ciudad de Puebla. Y en aquella tarde elaboré un mensaje, como decía nuestras hojas, estudiarla, meditarla, haciendo anotaciones en el momento, y lo empecé a hacer. Y salió
un sermón prácticamente evangelístico, donde yo hablaba, explicaba qué era ese pasado, Dios habiendo pasado por alto. Lo relacioné, varones pastores, con la Pascua, cuando pusieron en el lintel de las puertas y a los lados las untaron con la sangre del cordero pascual, así llamado. Y cuando el ángel de la destrucción de Dios pasó y veía la sangre, ¿cuál era la promesa? Veré la sangre y pasaré de vosotros. Si quiere hacer un sermón, para que no me pida el mío, si quiere hacer un sermón de esa porción, ahí está otro título: veré la sangre y pasaré de vosotros. Y esa sangre me habla de un arreglo que Dios hizo en su misericordia para que su Hijo amado llevara la muerte por todos, sin haber el pecado, con una vida íntegra, perfecta, santa al grado de la perfección total, para que los hombres que sí pecaron fueran salvos de la ira de Dios. Y ahí está claramente el mensaje. Solo tienes que poner punto Romano 1, punto 2, punto 3 y sacar las palabras del texto y ordenarlas, no a la fuerza como te parezca, sino ahí está claramente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, habla de la oportunidad. Ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ahí puedes cargar la mano al predicar y decir que el arrepentimiento es un mandamiento, no es una sugerencia. Arrepentíos o pereceréis, dice la Biblia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, por cuanto ha establecido un día. O sea, si dejas pasar esta oportunidad, un día vendrá el Señor a juzgar al mundo y entonces no habrá oportunidad. La oportunidad está mientras la sangre está en acción, perdonando a todo pecador que a tiempo se arrepiente. Y quiero compartirles que ese tema fue predicado a lo mejor 50 veces en 50 lugares diferentes, y Dios siempre bendijo con almas a los pies de Cristo. Para Él sea la gloria y la honra. Solo te lo platico para que te animes, porque predicar la palabra de Dios no solo es un deleite, sino es una gran bendición. Ver cómo los pecadores abren los ojos espirituales y ven las verdades en la palabra del Señor. La predicación bíblica efectiva, clara y poderosa es un elemento para el crecimiento de nuestras iglesias. Y anoche vimos un poco de la oración, pero me faltaron dos cosas que quiero leer solamente. Eso está en la página 3 y dice la oración, número romano 3, la oración. Y se da segundo de Crónicas 7:14. Segundo de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si ya lo tienen, favor de leer conmigo cuando yo lo indique este texto increíble, impresionante, para mí lo es. Segundo de las Crónicas de los Reyes, capítulo 7, versículo 14. 7:14. Si ya lo tienen, síganme. ¿Qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Todo cambia
después de poner su mirada espiritual en el Señor. Todo cambia en la vida de un individuo cuando de todo corazón pone la mirada en Cristo, como aquella serpiente de metal que Moisés mandó hacer para ponerla como un testimonio de lo que Dios había hecho en medio del juicio de las serpientes ardientes, y dio la extraña orden que todo aquel que la vea, la serpiente de metal, en un asta, y Cristo toma esa ilustración cuando está hablando con uno de los principales hombres de la sinagoga llamado Nicodemo, maestro de la ley, y le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Y una de las cosas que le enseñó fue acerca de la serpiente de metal, y lo dijo así Cristo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Queriendo eso decir que poner la mirada, que significa poner la fe de corazón en el Señor, nos salva. Solo eso, punto final, tocante a la salvación. Después la salvación trae otras gracias importantísimas, como es la regeneración, como es la santificación, como es tantas cosas alrededor de esa mirada de fe. Si hay alguien en esta tarde que todavía no puede decir: yo he visto a Cristo con fe muriendo por mí, en mi corazón lo creo de todo corazón, busca ayuda espiritual, habla con alguien. Aquí no va a haber ningún pastor que te diga: no puedo porque estoy en fundamentalismo y me invitaron a almorzar iba a decir a donde se come más sabroso, pero no es cierto, aquí se come más rico. Así que eso tengo que decir por lo pronto respecto a la predicación, y hay muchos ejemplos más que no vamos a citar. Luego viene la oración, segundo de Crónicas 7:14. ¿Ya lo leímos? Ya lo leímos. Un pueblo que es humillado, un pueblo que ora y un pueblo que busca el rostro de Dios. La oración de fe, sí. Dios promete tres cosas: oiré, perdonaré, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Luego tenemos Mateo 6, que no vamos a buscar. Mateo 6, 6 y 7, que todos lo conocen de memoria. Vamos a probar si lo conocen de memoria, sin ver su Biblia. Bueno, aunque la vean, ahorita está en Crónicas. Me siguen, por favor, de memoria, me siguen de memoria. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, vamos a leer, pero nadie haciendo esto, viendo la Biblia del otro. De memoria. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tres verdades gigantescas. Ora a tu Padre que está. Y cuando dice ora a tu Padre que está, se da la promesa de las más grandes, que cuando tú entras a tu lugar de oración,
Puede ser que te sientes en la esquina de una de tus camas cuando ya los hijos se fueron al colegio, a la escuela, cuando ya no hay nadie excepto la encargada de esa casa, el ama de casa, la esposa, la madre, o bien si alguien se quedó con ella de sus hijos y dice, vamos a tener un tiempo de oración. Ora a tu Padre que está. Al empezar a orar, no solo sentirás, sino sabrás que Dios está allí. Él es el Dios que está donde quiera que lo invoquemos, porque es el Dios omnipresente. Y tu Padre que ve, y tu Padre que ve, entonces no solamente está presente, sino ve tu corazón, ve tu alma, ve tus intenciones. Ni lo podemos engañar, ni lo queremos engañar. Él ve nuestro corazón totalmente. Él sabe tu necesidad antes que vosotros le pidáis, dice la Biblia. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, omnisciencia, te recompensará en público. Omnipotencia de Dios. Esas tres cosas funcionan desde el momento en que tú dices, Padre Santo que estás en los cielos, o Padre Eterno, o frases semejantes de apertura en la oración cuando oramos. Yo conocí un hermano sencillo de una especie de aldea ahí en el estado de Chiapas, en el sur de México, muy consagrado a la misioncita donde iba y había conocido a Cristo, y vivía entre platanales. Allí ayudaba en la siembra y en la cosecha de algunas cosas. Tenía una vida muy sencillita, se convirtió a Cristo. Y cuando oraba en su corazón, él solía empezar, así como tú tienes todo el derecho de empezar a orar, Señor bendito que estás en los cielos. Una vez oí a un hermano que se introdujo de esta manera. Él era muy estudioso en su materia y se introdujo diciendo, oh arquitecto divino que creaste los cielos de los cielos. Qué bonito. Sí me gustó, pero yo no oraría así. Sencillamente oraríamos una oración tan sencilla, porque a Dios le gusta la sencillez. Y eso podría ser Padre Santo, Padre nuestro, Señor que estás en los cielos. Hay tantas formas de introducirnos a orar, porque eso se llama la invocación, y tenemos que dar el nombre y exaltar el nombre de a quien estamos orando y pidiendo. Y al final viene otro nombre que dice, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, amén. Pero ojalá que entre la invocación y entre la conclusión hayan pasado por lo menos 30 minutos de oración, para que valga la pena el tiempo invertido. Y estamos hablando un poquito acerca de la oración. Luego en el número 4, una atmósfera de amor, compañerismo y comunión. Eso sí lo vimos ya anoche. Número Romanos 5. Otra señal de una iglesia creciente es un verdadero compromiso. Un verdadero compromiso. Juan capítulo 12, versículo 23, por favor. Juan capítulo 12, versículo 23. Un buen grupo de cristianos bien comprometidos ofreciendo sus dones. Yo estoy convencido de que una iglesia no puede crecer sin la existencia de un buen grupo. No puedo decir números,
porque yo no manejo eso, no me toca a mí manejar el número. Cuando Dios hace su trabajo precioso, 3,000 se convierten, 5,000 se convierten, una persona se convierte a Cristo. Eso está bajo la voluntad perfecta de Dios, ese control de números. Él sabe qué corazones están siendo tocados y qué corazones resisten y qué corazones se rinden totalmente al poder del Señor. Eso del número dejémoslo a un lado. Pero estamos hablando de que un buen grupo de cristianos bien comprometidos se necesita para que haya crecimiento en una congregación. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es compromiso? Pacto sin retractarse. Pacto sin retractarse. No vaya a escribir sin retratarse. Pero es pacto sin retractarse. Es cuando un cristiano dice, me propongo este año leer capítulo tras capítulo del Antiguo Testamento. Voy a leer 2 capítulos diarios, me lo propongo. Y luego voy a leer del Nuevo Testamento 2 capítulos diarios también. Hay quienes pueden hacer algo así de sencillo y luego en poco tiempo haber leído el Nuevo Testamento más rápido que el Antiguo Testamento, pero por lo extenso del Antiguo Testamento. Pero hizo un compromiso, un pacto sin retractarse. Tenemos otra ilustración y me gusta mucho, creo que anoche lo expliqué un poco. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron a Nabucodonosor, y si no, sepas, oh rey, y si no quiere decir, ellos dijeron al rey Nabucodonosor, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu horno de fuego ardiendo y de tu mano. Creo que fue Sadrach el que lo dijo. Un niño de una misión nunca pudo decir Sadrach, se usaba la antigua revisión y decía allí Sadrach. Entonces él llamaba a Sadrach Sadrache. El niño así simpático con un corazón tierno decía entonces Sadrache. Y en Mesach sí lo dijo bien y a Abednego le costó también, pero qué hermoso es ver a los niños tratando de decir palabras y nombres extraños que yo conozco a muchos pastores. Aquí no. En otros lugares he visto que no pueden con Abednego, no pueden con Nabucodonosor, un maestro en profecía nuestro, pero a él se le disculpa porque era norteamericano recién llegado a aprender el idioma y su materia era Daniel, el libro de Daniel que nos estaba dando, y se encontró con Nabucodonosor. Pobre lengua, ¿verdad? Y él fue muy listo y él dijo, miren hermanos, en este mes que estoy dando esta clase voy a decir, cuando yo vaya a decir este nombre, voy a decir Nabu. Y luego en inglés nos decía, ok. Y nosotros hablando inglés le decíamos, ok. Y ya nos sentíamos en las nubes por saber hablar inglés. Así que él batallaba por cuestión del lenguaje y decía Nabu, pero usted y yo lo manejamos bien, Nabucodonosor. A ver. Nabucodonosor. Por ahí se me escapó un Cuba, Nacuba-sononor. El rey Nabucodonosor. Cuando les dijo, me imagino el rostro de Nabucodonosor cuando les dijo, una sola sentencia hay para el que no adore y se postre delante de mi estatua,
delante del obelisco que he preparado, algo quizá como un busto gigantesco, artificiosamente construido, y un mandamiento de uno que se creía prácticamente Dios. Entonces les dijo, una sola sentencia hay, que en el momento seréis echados dentro del horno de fuego ardiendo. Llegaron unos vigías y le dijeron, hay 3 varones hebreos, oh rey, que no respetan tu advertencia y que se han propuesto no tirarse al piso, no acostarse, no arrodillarse y adorar a la estatua que has levantado. Entonces el rey les dijo, una sola sentencia hay, seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Ahí está un desafío. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Creo que contestó Sadrach y le dijo, no es necesario, oh rey. Me hierve la sangre cuando leo esa porción. Y me hubiera gustado verlo allí enfrentito, estar allí para observarlo, sin estar allí. Y verlo, ver su rostro, ver sus muecas. Cuando se para el muchachón de 17 años, no lo sé, y le dice, no es necesario que te contestemos sobre tal asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y agrega, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ya iba a hablar Nabucodonosor, creo yo, cuando él sigue y dice, ¿y si no? ¿Y si no? Esta palabra me enardece, la que sigue. Sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua de oro que has levantado. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Entonces Nabucodonosor cumplió lo que había dicho, los echó, pero después de unos segundos que ni tuvo, si Dios lo hubiera permitido, ni hubiera tenido 10 segundos, porque algunos verdugos de los que ayudaron a lanzarlos al fuego murieron. Los alcanzó las llamas, ¿cómo se llama esas lenguas enormes de fuego? Mataron a los que los habían echado al horno de fuego. Y los 3 varones se paseaban en medio del horno de fuego, pero de pronto el rey se dio cuenta que no eran 3, sino eran 4. Y con autoridad que le caracterizaba preguntó, ¿no habéis echado 3 varones en el horno de fuego ardiendo? Sí, oh rey, yo veo 4 que se pasean y el fuego no les hace daño. Y el cuarto de ellos es semejante al hijo de los dioses, que es una manera pagana de haber querido decir el hijo de Dios. Qué interesante, ahí se cumplió el Salmo 34, donde dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que a Sadrach, Mesach y Abednego les costó su compromiso. Ellos estaban comprometidos con el Señor. ¿Hubo una cita que no leímos? 12:23. Juan 12:23 al 28, por favor, hermanos. Gracias, hermano. Así puede ser acostado. Sí. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo.
pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué preguntas son las que vienen? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y creo, teoría personal, creo que en ese momento el Señor ha de haber fruncido su ceño y ha de haber puesto un rostro que se llama un rostro decidido, un rostro que enfrenta y que confronta. Y dice, mas para esto he llegado a esta hora. Y luego oró diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Un verdadero compromiso. Una iglesia como esta, para poner un ejemplo precioso, una iglesia no puede seguir creciendo, no puede crecer si no hay gente cristiana comprometida con Dios, comprometida en sus áreas, no solo que se anota en actividades, eso es bueno, pero no solo eso, sino que lo hace. ¿Qué es compromiso? Pacto sin retractarse. ¿Con cuántos contamos? Pregúntese. Ustedes que están en esta hermosa iglesia, ¿se han preguntado cuántos somos? ¿Con cuántos contamos? Y nos damos cuenta que en nuestras iglesias hoy hay poco compromiso. Pastor, ¿cuántos comprometidos tienes? Y a lo mejor ese pastor con un poquito de tristeza nos va a mostrar 3 deditos que luego van a desaparecer cuando ya le pase la pena. 3. No vas a llegar muy lejos en la conquista de las almas con 3 comprometidos. No sé cómo lo dicen aquí en Chile, pero en México se dice así. Cuando hay alguien que se va a comprometer, dicen, lo que hay con tal cosa, hay conmigo. O sea, lo que hay con Cristo, hay conmigo. Lo que hay con la iglesia, tiene que ver conmigo. Yo estoy de parte del crecimiento de mi iglesia. Yo estoy de parte de la ganancia de almas. Yo apoyo la obra misionera. Me cueste lo que me cueste, apoyo la obra misionera. No estoy hablando yo, Enoc, estoy dando un ejemplo de lo que podríamos decir para dar a entender que estamos comprometidos. Eso habría que probarlo de todos modos. Pero lo que hay con la ganancia de almas hay conmigo. Lo que hay con el sustento del pastor, que esté bien sostenido para poder hacer la obra bien, aunque depende de Dios, pero Dios es el que manda, que el obrero es digno de su salario, de su jornal, dice otra revisión. Entonces, una iglesia comprometida es una iglesia que sostiene a los siervos de Dios. Y un siervo comprometido es el que hace la obra, aunque no hubiera salario y tuviera que trabajar secularmente, temporalmente.
Es honroso hacerlo. Pablo lo hacía y le funcionaba muy bien. Llegó a ser un varón súper maduro en las cosas del Señor y en la dependencia del Señor. ¿Con cuántos contamos? Se ha preguntado. ¿Con cuántos cuenta esta iglesia? No espero respuesta en voz alta, pero pregúntese, ¿cuántos somos de verdad? Vienen el domingo, por decir un número, 300 o 400 personas, y qué bonito ambiente se respira y ver todos los asientos ocupados, pero ¿realmente somos todos comprometidos? ¿Cuántos hay? Hoy hay poco compromiso. Yo te quiero presentar algunos comprometidos en el Nuevo Testamento. Me voy a parar un momento. El primero que quiero mencionar, sin que tengan que buscarlo ahorita, se llama Esteban. Ese nombre me gusta desde hace muchos años. ¿Le gusta Esteban, hermano? Me gusta ese nombre, porque leí esta historia cuando yo tendría 11, 12 años de edad, o 13 años. Mi padre pastoreaba una iglesia pequeña en Puerto Madero, Chiapas, y luego hacía obra misionera rural por algún tiempo, y yo lo acompañaba porque me gustaban dos cosas. Me gustaba raramente, es raro que me gustara, pero me gustaba la caminata de 4 leguas, aproximadamente 7 kilómetros, dice el diccionario 800 y fracción de metros. Pero ¿saben por qué iba yo contento? Porque a donde iba, estaba abriendo la misión, era una ranchería, le llamamos allá, donde hay que caminar esas leguas de camino, y donde hay casitas por aquí o por allá, hechas de una manera muy humilde, muy sencillas. Y había muchachitos de mi edad que manejaban bien la resortera. Y eso me recordaba al rey David. Era yo muy espiritual entonces. La onda me recordaba al rey David, aunque no era de esas las que habla la Biblia. Entonces me gustaba por eso, y me gustaba por otra razón, porque mi papá llevaba suficiente comida para el camino. Y me gustaba cuando decía, aquí vamos a comer algo. Yo no manejaba el amén todavía, pero yo le decía, sí, papi. Y nos dábamos un atracón. Así decimos en México. Aprendan el buen español, hermanos. Nos dábamos un atracón. Y luego de tanto atracón nos quedábamos algo cansados. Y luego seguíamos y al rato ya habíamos perdido el kilo que habíamos subido, qué sé yo. Cruzábamos por lo menos 2 ríos, uno más hondo que el otro. A mí a los 13, 14 años el agua me daba hasta aquí y cargábamos todo lo que no se debería mojar en la cabeza. Eran aguas hasta cierto punto mansas, no tan agresivas. Experiencias de las cuales me estoy deleitando. Y en ese tiempo, cuando yo era pequeño y escuchaba la historia de Esteban o la leía, y me di cuenta que fue apedreado, más me conmovió la vida del hombre que llevaba un nombre que ya me gustaba. Y cuando mi hijo, que es pastor conmigo en la misma iglesia bautista bíblica Betel de Querétaro, somos 7 pastores que pastoreamos la iglesia de tiempo completo. Dios ha querido darnos crecimiento, y el crecimiento exige obreros de tiempo completo, de ser posible.
Entonces, mi hijo, que es pastor conmigo, se casa hace 15, 16 años, 20, le estoy quitando la vida de casado. Y nace, gracias a Dios, Esteban. Y no le puso así por influencia mía, fue algo que Dios permitió y ahora tengo el nombre de Esteban en mi familia. Y cuando leo la vida de Esteban, que fue el primer mártir, así reconocido en la palabra del Señor, cuando leo la historia de Esteban y veo el injusto juicio que le hicieron y cómo lo trataron, y cuando lo estoy viendo en mi imaginación, estoy leyendo los Hechos capítulo 7, al terminar el capítulo 7, por si vemos un pedacito al final. Predicándoles, Esteban se arma de valor y está narrando toda la historia del pueblo de Israel. En todo lo que habla Esteban en el capítulo 7, en todo lo que habla, les da 42 citas bíblicas de memoria. 42 citas bíblicas de memoria. No creo que Esteban delante de ese grupo haya dicho, antes de que me apedreen, ¿me pueden dejar sacar uno de mis rollos? Y luego lo extendiera y se los leía. No le iban a dar tiempo para eso. Todo esto fue rápido. Era un juicio injusto lo que estaban haciendo. No se debería matar a una persona de esa forma. Y cuando estaba diciéndoles todo, citó 42 veces el Antiguo Testamento. Pero termina, Dios lo guió así, y termina diciéndole, versículo 51 de Hechos 7, duros de cerviz, lo dije mal, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Se refiere a Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Todo mundo, incluso los demás que estaban con Esteban, lo veían con incredulidad de lo que estaba pasando. Vosotros, les dice a la turba, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No lo pude practicar. Crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo creo que se refiere a su próxima muerte en esos segundos y la recepción que Cristo haría de su espíritu y de su alma. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La muerte para el cristiano no es muerte. La muerte para un cristiano es como un sueño. Es un buenas noches aquí y buenos días en la patria celestial. Amén. Por eso dice simbólicamente, Esteban, habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué salió todo esto de Esteban? Gracias, hermano. Porque Esteban estaba comprometido en la obra del Señor. ¿Con cuántos contamos hoy? Sí. Hoy hay poco compromiso. ¿Cuántos comprometidos tienes en tu iglesia? Buena pregunta, y ahí lo dejo nada más, porque no conocemos los corazones. Mejor pregunto otra cosa. ¿Estás tú comprometido con la obra de tu iglesia? ¿Participas en la ganancia de las almas perdidas? ¿Participas según los dones que Dios te haya dado en la obra del Señor? Creo que los que estamos visitándoles hemos sido testigos y ha sido una bendición de ver a todos los que se han movido para ayudarnos, para guiarnos, para servirnos. Gracias, para ejemplificar lo que una iglesia que está unida y que se propone un plan ordenado para hacer las cosas que edifiquen. Pero ¿somos así todo el tiempo? Hay varias preguntas que nos podemos hacer en la iglesia a la que cada uno pertenezca. Sin verdadero compromiso no hay crecimiento. ¿Con cuántos contamos? Dice en la parte media. Hoy hay poco compromiso. ¿Cuántos comprometidos tienes? Buena pregunta. Te presento algunos. Esteban, Pablo, que según la historia fue decapitado en Roma. Sin embargo, en una de sus epístolas él dijo: yo ya estoy para ser sacrificado. Pedro fue crucificado, profecía dada por Cristo en Juan 21, 18 al 19. ¿Se acuerdan de esa profecía de Cristo? Simón, Simón, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, te ceñirá otro, te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Y luego viene la revelación. Esto le dijo dando a entender con qué clase de muerte habría de glorificar a Dios. Y muchos fueron crucificados después de Cristo. Pero solo la sangre de Cristo puede perdonar pecados. Solo su muerte, que es singular. Pero estas muertes fueron valiosas también. La muerte de Esteban, la muerte de Pablo, la muerte de Pedro. Juan el apóstol pasó sus últimos años en el exilio en la isla de Patmos, donde recibió la gran revelación apocalíptica. Juan el Bautista fue decapitado, según Marcos capítulo 6, 24 al 28. Por favor. Marcos capítulo 6, 24 al 28. Gracias. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Qué horror lo que cometieron estas personas. Pero en el día del juicio se arreglarán cuentas. Tenemos un Dios de amor, pero tenemos un Dios de justicia. No dejará pasar lo malo, no lo ocultará, a menos que haya un arrepentimiento verdadero y una persona que cometió una cosa así pueda ser perdonada y salvada por Cristo. Pero la Biblia tiene una sentencia que no falla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y habla de todo hombre y de toda mujer, no solamente de los no creyentes. Es una regla que no falla. Esteban, Pablo, Pedro, Juan el Bautista, Isaías, que según la historia antigua fue aserrado, y Silas. Sí. Hoy muchos quieren seguir al Señor con condiciones o limitaciones. Muchos, espero que de esos muchos no esté nadie aquí. Muchos no creen en listas de membresía. Pero ¿qué diremos de los 120 que estaban esperando el día de Pentecostés en oración? ¿Quién los contó? O de los 3,000 que se bautizaron, que se convirtieron el día de Pentecostés por la predicación de Pedro, y se bautizaron 3,000 personas y la iglesia empezó a crecer con más fuerza. ¿Quién los contó? O de los 5,000 varones en el capítulo 4 o 5 del libro de los Hechos, 5,000 cabezas de hogar se convirtieron. ¿Quién los contó? Un hermano de la iglesia que no tenía que hacer. Me pueden contestar algunos, pero yo les diría amablemente, les diría sin deseos de entrar en pleito, les diría: disiento de ti, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que fue a propósito contados porque había un orden. Página 6. ¿Quién se tomó el tiempo para escribir el número y los nombres de todos esos convertidos? ¿Quién hizo la lista de los nombres de las viudas, la que se menciona en una de las epístolas paulinas con el propósito de cuidar de ellas? ¿Recuerdas quién escribió el libro que se llama Números? A Dios le gustan los números. Hay un libro que se llama así. Dios no espera un grupo flotante. En 1 Timoteo 3:15 se señala a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo puede ser eso sin compromiso? ¿O cómo se puede aplicar la disciplina eclesiástica si no hay compromiso de membresía y pertenencia? Déjeme leer esa pregunta otra vez. ¿Cómo se puede aplicar la disciplina eclesiástica si no hay compromiso de membresía y pertenencia? ¿Cómo una iglesia va a echar fuera de su lista de membresía como disciplina? Porque se reconocen 3 tipos de disciplinas
en el Nuevo Testamento. La primera disciplina es la más hermosa, que se llama autodisciplina. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está la disciplina de una iglesia haciendo efecto. Pero luego hay también, ahí mismo se mencionó la autodisciplina, ¿verdad? La autodisciplina, si nos examinásemos a nosotros mismos, y va juntamente con la disciplina eclesiástica. Y cuando las personas escapan de la autodisciplina, porque no confiesan sus pecados y no piden restauración, y cuando escapan con pruebas falsas a la disciplina de la iglesia y burlan esa disciplina, se encuentran con la tercera y última de las disciplinas, que es la disciplina directa de Dios, y esa disciplina se llama la muerte. Y yo siempre he dicho que en cuanto a disciplinas de Dios, no me lo tomen como una cita bíblica, no lo es, pero la disciplina de Dios va desde una gripe hasta la muerte misma. Y Dios tiene derecho a tomar nuestra vida. Solo Él sabe cuánta oportunidad nos ha dado. Si estamos viviendo mal, urge que analicemos nuestra vida, urge que nos arrepintamos. Examina tu corazón. Y terminemos totalmente en los siguientes 3 minutos, un round del Canelo. Visión. Visión. Juan 4, 34 al 42. Y aquí vamos a cerrar con broche de oro porque van a leerlo conmigo. Por favor. Juan 4, 34 al 42. Sí. Juan 4, 34 al 42. ¿Listos, hermanos? Por favor, conmigo. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, y mirad los campos que ya están listos para la siega. el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque esto es verdadero y dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis sentado los labradores. Y muchos de los habitantes de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más los que hablaban de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, hermanos. Pueden cerrar sus Biblias y sus notas. Y solamente me tomo 2 o 3 minutos para cerrar este tema que ya se extendió.
espacios ¿Faltaron algunas palabras? estos son espacios para llenar. Bajo visión. Creer que Él proveerá. Creer que Él proveerá. Esperar grandes cosas. Emprender grandes cosas. Emprender grandes cosas, aunque ahora parezca imposible para algunos. Y ahí viene una ilustración de los 12 espías que ustedes conocen perfectamente. Estas son algunas de las quejas de carencia que ponemos a veces como excusa. No tenemos un terreno, no tenemos un templo, no tenemos ministerios, no tenemos misiones, no tenemos misioneros. Pero yo preguntaría, ¿por qué? ¿Me podría contestar alguien? ¿Por qué no tenemos un terreno? ¿Por qué una iglesia o un grupo puede decir, no tenemos un terreno? Otros, no tenemos un templo, si lo tuviéramos. No tenemos ministerios, si los tuviéramos. No tenemos misiones, si las abriéramos. No tenemos misioneros, ¿dónde están? Ahí están unas aseveraciones que son un reto para nosotros. Y pensando en esto, vamos a cerrar esas notas y vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Por favor. Inclinemos nuestros rostros para orar, hermanos, por favor. Medita momentáneamente en tu corazón. ¿Qué parte tengo yo en todo esto? En todo lo que hemos visto en la Biblia y en estas hojitas guías. ¿Qué parte tengo yo o qué parte puedo hacer yo? ¿Qué papel me toca hacer o llegar a hacer en esto? Porque se está hablando de la obra misionera, se está hablando de la iglesia y su crecimiento, fortalecimiento, multiplicación de las almas. Se está hablando de tiempos de oportunidad. ¿Quién está fallando? ¿Está fallando Dios? ¿Está fallando el pastor o los pastores? ¿Están fallando los hermanos que siempre invitaban y ya no vemos que inviten? ¿Quién está fallando? ¿Estará Dios llamando corazones para abrir obras, para comenzar una obra misionera en algún país, en alguna ciudad de este país o en alguna área de esta ciudad, la ciudad en donde esté localizada su iglesia, a la que perteneces y amas? ¿Qué parte puedo yo tener en esto? Yo creo que el Señor cuando nos habla directamente. Yo nunca olvidaré el rostro del predicador de aquella fogata en aquel campamento donde un muchacho de 17 años llamado Enoc Gutiérrez López estaba presente en ese campamento, y fui a ese campamento sin pensar nada en la obra misionera.
yo no sabía prácticamente, bueno, muy poco de la obra misionera. Pero me enfrenté con un sermón de Mateo capítulo 9, donde el predicador con un énfasis muy especial leyó: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Notaron? Dice la Biblia que Cristo vio a la gente como ovejas que no tienen pastor. No dice que vio ovejas, dice que las vio como ovejas, dispersas, una por acá, otra por allá, perdidas, atacadas por lobos, qué sé yo. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está el punto. Me detengo un poquito cuando acabó de citar esta porción el hermano Bruce, en ese campamento donde este pastor estaba a la edad de 17 años. Él dijo: ¿quién querrá ir? ¿Quién oirá esta voz del gran pastor de las ovejas? ¿Quién rendirá su corazón y le dirá a Dios: heme aquí, envíame a mí? Insistió como un micromensaje durante unos minutos y luego hizo el reto. Abrió la puerta y dijo: vengan aquí junto a la fogata, lo más lejos o cerca que se pueda de la fogata. Póngase de pie y yo entenderé que estás rindiendo tu corazón para que Dios te guíe, si estás sintiendo ese llamamiento en tu corazón. Yo no me acuerdo cuántos pasaron al frente, francamente no me acuerdo. Era un buen grupito, pero sí recuerdo que yo pasé. Y pasé con estas palabras en mi mente: Señor, si tú me estás llamando, ayúdame a decidirme bien y a servirte. Guíame y úsame como sea tu voluntad. Eso fue en corto la oración que iba yo haciendo, porque sabía que no había retroceso en el caso mío, y no lo hubo. De eso ya pasaron más de 50 años. Y en esos más de 50 años le he servido al Señor, no como debí servirle, lo reconozco. Debí servirle mejor, pero le he servido. Y no pienso, como decimos en México, no pienso rajarme, no pienso echarme para atrás. Y menos ahora en que el ocaso de mi vida física y neurológica está llegando. Y esa es la razón por la cual tengo el gozo de estar aquí, para colaborar con un grano de arena, para colaborar con algo a tu mente y a tu corazón. Habrá en esta reunión alguien, adulto, joven, adolescente, que te preocupan las almas, que te preocupa este mundo perdido delante de Dios, y quisieras tú ser usada por Dios en el sentido exacto de la palabra, para ser guiado por Él. Él no te va a dejar solo ni sola. Si te llama, te va a equipar
te va a proveer. Y aunque no lo hiciera, un llamamiento de Dios es sin retroceso. Él no va a cambiar su llamamiento. Tú lo puedes desobedecer u obedecer. Si Dios te está llamando y quieres obedecerlo hoy, toma una decisión. No es que te vas mañana a cierto campo misionero, no es así. Pero la decisión la tienes que tomar en un momento dado. Y si este es el tiempo propicio, sal de tu lugar, sal de donde estás sentado, sentada, y ven aquí al frente. Y esto me dará a entender por quién orar para que Dios le esté guiando en ese llamamiento. Quiero que Dios me use, quiero rendir mi vida y quiero esperar el momento de la dirección de Dios, pero esta es mi decisión, quiero servirle. Levántese y venga aquí adelante y vamos a orar. Voy a esperar solamente un minuto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No se vayan después de orar. Voy a orar y después de la oración pueden ir a su lugar, pero ahorita los que han pasado, ya sea de pie o de rodillas, quédese aquí adelante un momento. Ya termino, pero estoy dando un poquito más de oportunidad por si hay alguien más que dice, creo que Dios está llamándome. No es de hoy, pastor. Hoy he recordado este llamamiento, pero Dios me ha estado hablando. Aquí estoy, heme aquí. Gracias a Dios por todos los que están pasando y han pasado. ¿Hay alguien más? Convénzase dentro del corazón si Dios está tocando su puerta. No se afane ni se preocupe por cómo le voy a hacer. Eso le toca a Dios. Eso le toca a Dios. Los mecanismos son de Dios. Lo importante es la decisión. Gracias a Dios. Vamos a orar así en grupo como estamos aquí adelante. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te doy gracias porque hay corazones sensibles para un llamado así, todavía en este tiempo y en nuestras iglesias. Uno que hubiera sido el resultado, uno que hubiera pasado, valdría mucho la pena, Señor, para invertir oración, para invertir futuras ofrendas de apoyo y de amor para quien abre una obra nueva o va a alguna de las misiones mundiales. Sin embargo, Señor, hay un grupo hermoso aquí al frente. Yo te pido que des sabiduría al pastor de cuya congregación es la hermana o el hermano que vino al frente y que está aquí al frente. Y Señor, permite a ellos tomar nota de si hay alguien de su iglesia que está tomando esta decisión, para poder entablar con ella o con él una plática con calma, para contestar sus preguntas, sus inquietudes y guiarlos con sabiduría a la manera en que se toma esta decisión y al tiempo en que se hacen las cosas. Alabo tu nombre, Señor, por lo que has hecho en estos días entre nosotros y lo que hace tu Espíritu Santo tocando corazones. Gracias, Señor, por el amor que se palpa. Da sabiduría, pues, a mis hermanos pastores, y que el pastor sabio que está dándose cuenta que alguien de su iglesia está tomando una decisión
Permite que no lo deje a la deriva, sino que pueda ayudarle. Y Señor, si tú lo permites, yo también me pongo bajo la dirección y las órdenes del pastor de cada iglesia aquí para poder aconsejar un poquito al miembro o a la miembro de su iglesia que haya tomado una decisión. Bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén.